Ok, muchachos, este video es para explicarles cómo realizar las conexiones a base de datos y algunos pulimientos de detalle a los proyectos de tanto back office como front office. En este primer lugar voy a explicar una cuestión con los scripts para back office y front office. Okay. Primero, si un módulo para su HTML, o sea, esto, quiere agregar algún script en especial o algo personalizados de ustedes, o sea, que lo crearon desde cero, la referencia del archivo deben realizarla en el layout principal, o sea, en piso layout CSHTML. Al final del archivo, en el caso de back office, yo ya parte de mi espacio lo puse aquí comentado. En el caso de front office, debería ser al final también del archivo HTML, obviamente dentro de esta etiqueta. Ok, una vez aclarado eso de que tienen, una vez también creen su archivo JavaScript, tienen que irse a este archivo llamado references.js y declarar ahí la referencia también para que Visual lo reconozca después. Y la inclusión sería con este string, o sea, URL, script type, URL source, URL content y pasándole el path relativo de la carpeta. Una vez explicado eso, vamos a la parte de la conexión de base de datos. En mi caso, mi módulo, yo se los mostré hasta el punto de que tenía ya declarado los campos obligatorios y todo eso. Y con el modelo, y quedé hasta el punto de la función guardar avión. Ahora voy a explicarles cómo debería ser el procedimiento posterior a los chequeos de, por ejemplo, campos obligatorios. Los campos obligatorios, los chequeos los pueden hacer tanto el complemento de Bootstrap de poner mandatory en la declaración del HTML, o como en mi caso, podemos hacer los chequeos vía el controlador. En este caso, yo les mostré que el model traía el valor de cada campo de texto, de campo numérico, de los que fueron seleccionados en un drop down. ¿Okay? Entonces aquí yo estoy, por ejemplo, chequeando que los campos obligatorios de mi formulario estén completos. Por ejemplo, un campo de texto que no haya sido llenado va a llegar como null. Estos son campos de texto. Los campos que sean numéricos van a llegar como 0 si no fueron llenados. ¿Okay? En este caso el chequeo sería un simple if. Si alguno de estos no cumple la condición que sea null, y obviamente un or, o sea, si se cumple cualquiera de esas condiciones, creo un código de respuesta. Mucho ojo con el comentario que puse de que tienen que agregar el using system.net, que es lo que controla las respuestas, por ejemplo, cuando un sitio les manda el error 404, el error 403, 403.14, 402, etc. Eso es un código de estatus de respuesta, que aquí lo estamos declarando y lo estamos casteando a un bad request, que este sería el error 403 en nuestro caso. Perdón, error 400. Que eso le va a indicar al Ajax de nuestra vista parcial, que eso sería scripts, ¿ok? Aquí, en este Ajax, caería en el error. ¿Cómo funcionaría ese error? Cuando él asigna que la respuesta es un error 400, yo puedo definir, como dijo Magurno, en este caso más orientado hacia Ajax, definir cuál va a ser el error que yo le quiero mostrar al usuario. En este caso yo le estoy diciendo, armo un string de error, y en el string específico, o le digo cuál es el error que dio. En este caso, un campo obligatorio está vacío, y únicamente hago un retorno de un JSON con el string. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que en la respuesta del JavaScript va a caer en esta parte del error, y estos son parámetros que les paso. Más que nada a nosotros nos interesa el XHR, que es donde se contiene el string que le pasé desde el controlador, y hago un alert del texto de respuesta, que sería el string que yo definí anteriormente. Si quieren mostrar alguna excepción, lo hacen con exception throw, y si quieren mostrar específicamente el código del error, hacen un alert del text status. No me acuerdo la extensión, pero realmente no me interesa.
En dado caso de que el if no entre, o sea, los campos obligatorios fueron introducidos correctamente, o bueno, dentro de lo que cabe correctamente, ustedes después tienen que hacer las validaciones de que los strings sean strings, de que los números sean números y todo eso. Llamamos a una instancia del manejador SQL. Para esto tienen que hacer un using del boreserva.servicio. Para los que sean de front office es foreserva.servicio. Lo creé ya en ambos proyectos en la capa de servicio, cumpliendo con lo que dijo Magurno de la instanciación de las capas en el caso de MVC. En este caso nosotros estamos trabajando 4 capas. Ok, y hacemos el new manejador SQL. ¿Cómo funciona el...? Bueno, ya voy a explicar después. Y hacemos una llamada al insert que ustedes hayan definido pasándole su modelo. Ahora, ¿cómo nosotros definimos nuestro insert? Nos vamos a la capa de servicio, manejador SQL. En el caso de los de front office, como yo no he trabajado ahí, simplemente tendrán hasta el constructor y esta definición de variables. ¿Qué es lo que está funcionando aquí? El string de conexión en el constructor de nuestra clase, que no deben modificarlo, ya que eso es la base de datos que estamos trabajando hasta ahora, donde cada quien cargó su tabla. Si no lo han hecho, vean el tutorial que mandaron por el canal de Framework. Ok, el string de conexión y la parte básica, o por decirlo así, molesta de definir el string de conexión, ya se las hizo automáticamente mediante el constructor de la clase. Lo único que ustedes tienen que hacer es crear una función que retorne un booleano, o incluso puede retornar una clase modelo, si ustedes quieren armar un modelo, lo que ustedes quieran realmente. En mi caso, yo le estoy pasando insertar avión, y como parámetro recibe mi clase agregar avión. Esa clase la tienen que definir aquí arriba en el using. O sea, supónganse using veo reserva en mi caso, pero de front office repito, es veo reserva models. En este caso yo podría incluso traerme las clases de gestión de automóviles que están ya creadas. Luego explico paso a paso lo que hice, igual el código está completamente comentado. Instancio una nueva conexión, que sería la clase SQL Connection, que es lo que controla la redundancia, la conexión, con el string de conexión, que ya está definido mediante el creador de la clase. Abro la conexión. Si el open falla, ya de por sí va a caer en SQL Exception. Recuerden definir las excepciones conforme las vayan encontrando, las que ustedes esperen. Ya saben que a Magurno le encantan las excepciones personalizadas o ese tipo de cosas. Ok. Luego, para crear un query, los queries son SQL command. En mi caso lo llamé query, porque es lo más entendible posible. Y le decimos que va a ser un comando de la conexión. El query le asignamos el texto mediante command text. Y le podemos decir insert values. Aquí le podemos hacer insert, el select, el update. Incluso puede ser una llamada a un store procedure de la base de datos. Aquí sería, como ya le hemos trabajado en proyectos anteriores, concatenar un string bastante ladilloso por la cuestión de las comillas. Voy a dejar un breakpoint aquí. Okay. Y luego hacemos que un SQL Data Reader llamado lector, o como ustedes lo quieran definir, esto es que realmente voy a ejecutar el comando del query. Se hace simplemente query.executeReader. Y lo que va a hacer es que el lector va a contener los datos que se creen al ejecutar este comando. Aquí yo les he comentado lo que harían si hacen un select, por ejemplo, de una tabla. Este while de aquí, el lector.read va a contener el lector y va a ser un array. Supónganse el lector en la casilla, quizá me esté equivocando, después lo explicaría en dado caso para el tutorial del select. Lector en la casilla id, y tendría que hacer un parse int, porque el lector lo que retorna son puros strings en dado caso. Luego explico cómo realizar mejor la lectura. Una vez yo ejecute el comando, en el caso de los inserts o los updates, como no necesito leer nada, simplemente cierro el lector. Y muy importante es que cierren la conexión, porque si
no cierran la conexión, va a quedar abierta y al momento de realizar otra conexión open, quizá lo haga, o si ya el gestor de la base de datos tiene demasiadas conexiones abiertas y eso tiene un límite, creo que son 20 por predeterminado, no va a realizar más ninguna conexión, esto va a dar error y va a caer en el SQL exception, que le va a decir que la conexión está en espera o que la conexión fue rechazada. Luego pueden hacer un return true o un return lo que ustedes quieran, lo que hayan armado en el lector. En mi caso simplemente un return true de que se realizó correctamente el insert. Y volveríamos a caer en mi controlador, en la parte de resultados, que es lo que estoy haciendo, la inserción del SQL. En mi caso, si resultado es true, que sería el retorno de mi clase SQL, le retorno el JSON true como estamos haciendo antes normalmente. En dado caso de que mi resultado sea falso, va a caer en mi else, en donde estoy trabajando muy similar a como trabajé la parte de los campos obligatorios vacíos. Entonces simplemente hago un response status. Recuerden que ustedes pueden definir su response status. Esto no es únicamente bat request, existen varios. Simplemente que yo uso bat request para simplificarme la vida. Defino mi string y en este caso le digo que el error que estoy retornando es un error insertando en la base de datos. Incluso ustedes aquí en el exception pueden poner un throws que caiga acá y retornar el throws, que como les dije caería en el exception throw. Y eso sería todo por la parte de insertar en la base de datos. Voy a compilar para mostrarles un ejemplo. La matrícula vamos a poner matricular 20. Un ejemplo, realmente no sé nada. Guardamos. Y algo salió mal. Ok, qué bueno que haya algo salido mal porque les explico que puede estar pasando a veces que sus respuestas no funcionan y eso es debido a que cuando agregaron en el script nuevo, en mi caso yo moví mi script del lugar y como mi explorador guardó el caché, fíjense que mi script de mi creador, o sea de mi listener, no está agregado aquí. ¿Cómo arreglamos eso? Control F5, eso haría que el sitio me recargue todos los scripts otra vez y ven, aquí me aparece ya scripts aviones. Ahora sí debería funcionar. ¿No? Okay, eso. Ok, continúo, disculpen, es que a mí también se me ha olvidado quitar una línea de código en mi proyecto. Ok, comprobando que se cumpla, que está vacío, por ejemplo, mis campos obligatorios, veamos que caemos en mi if, si le doy continuar, error, campo vacío obligatorio. Ok, no defino todo, checa 100, vamos a ponerle prueba. Guardamos. Continúo. Aquí vemos que caemos en mi query y se guardó en mi caso. Y luego si chequeamos en el Navicat o en el gestor de base de datos que estén utilizando, ahí está la prueba. Eso es todo.